En el mundo de la programación, los arreglos son herramientas que permiten organizar y manipular datos de manera eficiente. Estos arreglos pueden ser unidimensionales y multidimensionales, y cada uno tiene su propio propósito y uso en diferentes contextos. Una variable es capaz de almacenar un valor a la vez, solo uno. Cuando existe la necesidad de almacenar más valores, entonces se debe de crear más variables, considerando que los nombres de las variables deben ser diferentes. Un arreglo es un conjunto de datos o elementos de un mismo tipo de arreglos con un mismo identificador. Los vectores son arreglos unidimensionales. Los vectores necesitan de solo un índice para diferenciar a cada elemento. Los arreglos bidimensionales reciben el nombre de matrices. Las matrices hacen uso de dos índices, uno para indicar el número de renglones y otro para indicar el número de columnas. Voy a hablar sobre los arreglos unidimensionales que se le conocen como vectores. Bueno, un arreglo unidimensional es un tipo de datos estructurado que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. Este tipo de acceso para los arreglos unidimensionales es el directo, es decir, podemos acceder de cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar a elementos anteriores o posteriores, esto mediante el uso de un índice. Para implementar estos arreglos unidimensionales se debe observar el espacio en memoria y se debe proporcionar la dirección del base del arreglo, la cota superior e inferior. La declaración de arreglo sigue la estructura general de las declaraciones, es decir, consta de un especificador de clase de almacenamiento opcional, un especificador de tipo de dato, el identificador de arreglo, el operador u operadores del arreglo con su respectiva dimensión y el inicializador pues es opcional. Bueno, los arreglos multidimensionales, que también se conocen como matrices, son estructuras de datos que permiten almacenar elementos de múltiples dimensiones, por eso se le llaman múltiples dimensionales. Mientras los unidimensionales pueden ser elementos como listas lineales, los multidimensionales pueden ser conceptualizados como matrices o cubos. Los arreglos bidimensionales son las matrices, los tridimensionales son los cubos y así sucesivamente. Unidimensional, lineal, bidimensional, matriz y tridimensional, cubos. Su práctica es útil porque se utiliza cuando trabajas con conjuntos de datos que tienen una estructura de múltiples dimensiones como matrices para representar imágenes, datos de píxeles, tablas bidimensionales, etc. La sintaxis y la forma de trabajar con arreglos multidimensionales pueden variar ligeramente según el lenguaje de programación que estemos utilizando. Arreglos subdimensionales en C++. Un arreglo unidimensional es una lista de valores guardados bajo el mismo nombre y del mismo tipo. Cada valor dentro del arreglo se le conoce como elemento de arreglo. Para declarar un arreglo unidimensional en C++, se utiliza la siguiente línea de código: tipo-dato, identificador, corchete, tamaño, cierro corchete, punto y coma. En tipo de dato introducimos qué tipo de dato queremos: int, chat, float, etc. Luego, identificador, introducimos cómo llamaremos a nuestro arreglo para ubicarlo e identificarlo de manera rápida. Entre los corchetes colocaremos el tamaño que le demos a nuestro array, quedando de esta manera: 1 int arreglo corchete 3 cierro corchete, punto y coma. Ya que tenemos declarado nuestro arreglo, necesitamos declarar cada uno de los elementos que conforman. Para eso utilizaremos lo siguiente: arreglo corchete 1 cierro corchete igual a valor, punto y coma. Iniciamos con el nombre de nuestro arreglo. En el apartado que dice arreglo, entre los corchetes colocaremos qué parte del array utilizaremos en C++. Los valores se inician en 0. Esto quiere decir que si nuestro arreglo es tamaño 3, al hacer nuestro índice hay que tomar el 0 como valor inicial, quedando corchete 0, corchete 1 y corchete 2.
complementamente así a nuestros tres valores del tamaño antes mencionado. En la parte de valor, asignaremos el valor que se le daremos al siguiente elemento de la siguiente manera. Arreglo corchete T1 igual a 100 punto y coma. En la parte de atrás se demostrará un ejemplo de cómo sería acabar y aplicar esos elementos. Arreglos multidimensionales en C++. En C++ podemos decir que un arreglo como una variable que almacena otra variable. Podemos hacer arreglos de cualquier tipo de variable, incluso de otros arreglos. Cuando hacemos que cada locación de un arreglo contenga otro arreglo, estamos hablando que los arreglos de dos dimensiones son más comunes, llamados matrices. Asignación de un arreglo. Los arreglos son parte indispensable para la realización de programas en cualquier lenguaje y para la resolución de casi todo tipo de problemas. Saber utilizarlo adecuadamente es necesario para aprender a programar. Para poder utilizar arreglos del lenguaje C++, primero se debe conocer otros temas del lenguaje, como la declaración de variables, el uso de ciclos, de for, e instrucciones de entrada y de salida de estos datos. Asignación de un arreglo. Los arreglos son parte imprescindible para la realización de programas en cualquier lenguaje y para la resolución de casi todo tipo de problemas. Saber utilizarlos adecuadamente es necesario para aprender a programar. Para poder utilizar estos arreglos en lenguaje C, primero debemos conocer otros temas del lenguaje como es la declaración de variables, el uso de ciclos for e instrucciones de entrada y salida. Inicialización. Como cualquier variable, un arreglo puede ser inicializado en el momento de su declaración. Para declarar o crear un arreglo utilizaremos la siguiente forma. Escribir el tipo de dato que almacenará el arreglo, escribir el nombre del arreglo, entre corchetes escribir la cantidad de elementos de este tipo que se almacenarán y se debe seguir las mismas normas básicas para declarar una variable. Lo primero que debemos hacer al realizar el ejercicio es ingresar la librería que vamos a utilizar, en este caso es ISO. Declaramos con GNT las variables que queremos declarar. En este caso pedimos con code que nos digan el número de elementos que desea tener un arreglo. Cuando lo estemos pidiendo declaramos las variables de cómo lo queremos llamar. En este caso, n será el nombre. Ok, cuando después de declarar las variables hay que tomarlo en cuenta. El poner el for. El for se inicia con un int igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos los elementos del arreglo, puede iniciar con 0 o no tiene que iniciar con 0. Una de esas. 2. En la del medio, que es i igual a n. Ojo, el i pues es el contador. Que los elementos que vayas a poner dentro del vector tiene que ser el contador o el elemento que vas a ingresar sea igual a 0. Otro, el del medio. I es menor que n, o sea que el elemento, o más bien el dato que vas a ingresar, sea menor que esa variable. Y para que el vector siga con la sucesión, tiene que ser un i más más. Luego se declara con la variable sin arreglo. Luego sigue que por siguiente se crea un arreglo de enteros llamado arreglo, que es con el tamaño con que proporciona el usuario. Crear un arreglo de enteros llamado arreglo, con el tamaño proporcionado por el usuario. Después se solicita que el usuario ingrese los valores para cada elemento del arreglo. Entonces, después de eso, declaramos la variable inSuma, que va a ser sumas pares. Para los números pares que ingresemos, tiene que ser igual a 0. Luego las sumas impares, que también las vamos a declarar, va a ser igual a 0. Ponemos otro for, lo mismo de arriba.
int va a ser para enteros, declarar cosas enteras. Y el contador es igual a 0, el contador tiene que ser menor que el valor de los elementos y va a ser la sucesión de, se pone i más. Ok, después de esto, se le agrega un if. El if tiene que ser diferente a 2 o igual a 0, o múltiplo de 2, perdón, porque el símbolo de porcentaje va a hacer que el contador sea múltiplo de 2 o que sea igual a 0. Entonces, se le pone sumas pares más o igual a arreglo, que es el vector. Entonces, se calcula la suma de los elementos en posiciones pares y la suma de los elementos en posiciones impares del arreglo. Así pasa lo mismo con los números impares, que se le ponen las sumas impares y el arreglo. Luego para el mensaje. Bueno, para lo que podamos imprimir, primero se imprime el arreglo, ingresando por el usuario. En este caso se dice que para el mensaje de salida sería CO arreglo. Luego se imprime la suma de los elementos en posiciones pares. Y por último, se imprime la suma de los elementos de las posiciones impares. Ahora vamos a poner algunos elementos. Número de los elementos del arreglo. Serían, vamos a poner que 5 elementos. Datos del arreglo. ¿Qué números van a estar ahí? Vamos a poner 2, 5, 8, 3, 4. Como se puede ver, el arreglo son todos los números que ingresamos. Sumas de posiciones pares. Es el 2, 8 y 4. Suma de posiciones impares, 5 y 3. 5 más 3 es 8. 2 más 8 más 4, 14. Y sí da el resultado obtenido de todos los elementos que ingresamos al programa.